Hola, ¿qué tal mis hermanos? Muy buenos días. Que el Eterno, el Elohim de Israel, les bendiga. En este día traigo para ustedes un mensaje que espero sea de edificación y sirva para animar a quien llegue a escucharlo. Y es un mensaje que el Señor me ha dado y me ha confirmado para poder compartirlo el día de hoy con ustedes. Y voy a iniciar en Salmo 24:3. Este salmo dice: ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro. Esta escritura el Señor me la ha dado en anteriores ocasiones, lo que me hace pensar, pues obviamente lo que se ve a simple vista en este versículo es que da una indicación de quiénes son aquellos que pueden subir al monte del Señor. Es decir, quiénes son aquellos que pueden ser compatibles con la luz, con la justicia, con la santidad de nuestro Elohim, que sabemos que en Él no habita la mentira ni las tinieblas y que en Él está la verdad y Él es la verdad, y que se ha manifestado a nosotros en Yeshua de manera física y que nos ha lavado y regenerado a través de su Ruach y que estamos en ese proceso de santificación. Entonces eso me hace pensar también que en ningún mérito humano o en ningún mérito que podamos hacer tú y yo podemos llegar a cumplir estas acciones de tener un corazón puro y unas manos limpias, ya que en muchas ocasiones podemos caer en algunos pecados, a veces incontrolables, a veces tan solo en el puro pensamiento fallamos, ¿ok? Pero ¿quiénes son aquellos que pueden subir? Aquellos que han sido limpiados. ¿Y quiénes han sido limpiados? Aquellos que han sido lavados primeramente en la sangre del Cordero, y que por medio de su sangre han establecido un pacto con Elohim a través de la Pascua, que es Yeshua, que Él es el Cordero que fue sacrificado por nosotros, y que aquel que lo recibe a Él y por medio de Él tenemos parte con el Padre, y el Padre tiene parte con nosotros a través de Yeshua. Sin Yeshua no tenemos ninguna parte. Y mediante su Ruach que ha sido puesto en nosotros como las arras, como ese compromiso antes del matrimonio, y que solamente en la sangre de Yeshua somos limpiados, purificados, y de esa manera podemos presentarnos a Él con un corazón limpio y unas manos limpias. ¿Por qué? Porque hay una provisión para cada vez que nosotros le fallamos. Pero es que precisamente en eso se manifiestan los frutos de aquel que ha sido regenerado y que ha nacido de nuevo. Porque primeramente tiene temor de pecar, y si llega a caer en pecado, le duele profundamente y se arrepiente y cambia, a diferencia de aquellos creyentes o cristianos o que se hacen llamar cristianos que practican aún el pecado, y que yo fui uno de esos. Pero por la gracia y la misericordia del Señor, Él no me ha pagado como merecía pagarme por todas mis acciones que cometí, y cada día me siento agradecido con Él porque ha limpiado todos mis pecados, los ha echado al fondo del mar, y Él no se acuerda más de ellos. Yo no me acuerdo, aunque el enemigo a veces trata de recordarlos de alguna manera con pensamientos, pero sé que Él me ha perdonado y tengo ese privilegio. Entonces, solamente porque he entrado en ese pacto, puedo saber que el Señor es mi justicia. Y nuestro Padre Eterno ve la justicia de Yeshua en nuestra vida, nos ve a través de ese, pudiera decirlo, ese filtro de Yeshua, que es el que nos limpia de toda maldad. Espero poder explicar. Bueno, es que realmente no hay una explicación humana posible para poder comprender del todo, pero podemos ver que Jesús, Yeshua, es nuestro amparo,
es quien nos presenta limpios ante nuestro Padre. Entonces, últimamente yo he estado recibiendo varios mensajes del Señor, y esto lo digo en este video porque va dirigido pues en específicamente a aquellos que han entrado en pacto con Él, y que muchas veces por actitudes o acciones o cosas que necesitamos ir cambiando de nuestra vida, nuestro carácter, circunstancias que pasan en tu día a día, en lo personal hablo en primera persona, podemos sentirnos a veces que no somos dignos. Yo en ocasiones, y sé que no sé si se considera pecado o no, pero es como si yo le dije al Señor: Señor, ¿en serio todavía sigues pensando en mí y me tienes por digno? Porque en mi caso yo medito en esto y digo, en mi caso yo no me perdonaría a mí mismo, y yo ya me hubiera deshecho de mí mismo, pero sé que mi Padre no es como yo, eso es un hecho, y Él manifiesta su amor hacia nosotros, y cuando hemos entrado en ese pacto con Él y hemos recibido el sacrificio del Mesías y que caminamos en obediencia a Él, es cuando Él nos justifica, nos hace dignos. Y cuando más me he sentido indigno, porque he cometido acciones que me he sentido mal, que he fallado al Señor, que he faltado sus mandamientos, y que me siento por días, ¿no? Que me siento en condición que no lo merezco, es cuando más Él intensifica sus mensajes para mí acerca de que soy digno, que soy sin mancha delante de Él, que soy puro, que soy un hombre sincero delante de Él, justificado, irreprensible. Y en ocasiones, si comparo mi vida, pudiera pensar que eso no es cierto, pero realmente es que aquel que ha entrado en el pacto, ese pacto que ha sido establecido a través de la muerte del Cordero, de ese Cordero sin mancha, sin defecto, que con su sangre selló ese nuevo pacto, Él nos considera de esa manera. Y que cuando tú le fallas hay una provisión para ti que ya fue establecida con un solo sacrificio, y que simplemente, como dice en una carta de Juan, el que pecare abogado tenemos para con el Padre. Entonces, para aquellos que hoy se encuentran en esa condición que yo me he encontrado en varias ocasiones, en muchas veces, pues el mensaje es ese, que la manera en que Dios te ve, si tú has entrado en el pacto, es que tú eres sin mancha, eres digno. Y aquí voy a comenzar a mostrarles algunas imágenes de algunos números que el Señor me ha dado, y que precisamente han sido, ya me los ha dado anteriores veces, pero en esta semana creo que son los que han sido más intensos, entonces los voy a estar compartiendo aquí con ustedes. Por ejemplo, aquí tenemos este primer mensaje. Me dio el número 1344, justificados, justifica, para declarar justo, y es la manera en que somos justificados mediante el sacrificio de Yeshua, y todos aquellos que hemos entrado en el pacto, con Yahweh, no en una religión. No buscamos la justificación en una religión o a través de un líder que nos guíe, sino nuestro único maestro, y quien nos justifica es Yeshua. 298, libre de reprensión, libre de culpa. Como les vuelvo a repetir, todos estos mensajes o números los he recibido esta semana, y el día de hoy el Señor me confirmó poder compartir este mensaje con ustedes, porque sé que no soy el único que los necesita. Tenemos agrado para complacer. ¿Qué significa? La manera en que nosotros agradamos al Padre a través, obviamente, de buscar acciones justas, pero principalmente por medio de nuestro Mesías, que somos agradables ante Él. También el número 423, reprensión, irreprensible, sin reproches. Y como les digo, esto a veces no concuerda con, de repente fallamos. Como te digo, yo batallo mucho con mi carácter, tengo un carácter muy impulsivo, y siempre estoy
teniendo problemas con eso. Le pido perdón al Señor y Él me perdona y sé que me va cambiando y me va transformando y santificando cada día, pero Él quiere que sepa que la manera en la que Él nos ve, porque no es más nuestra justicia, sino es la justicia del Mesías. También recibí, el anterior ya no alcancé a decirlo, pero este 7:29, costura sin costura, hablando de las vestiduras que el Señor pedía de una sola pieza sin costura, hablando de ser personas de una sola pieza, las cuales Él nos considera de esa manera y debemos tratar de esforzarnos también por precisamente ser esas personas de una sola pieza, pero de igual manera, como te digo, hay una provisión con la cual el Señor nos cubre de su justicia. Y eso me hace pensar también lo bendecidos y lo privilegiados que somos, ya que, por ejemplo, tenemos en Israel a este tipo de personas que dicen ser judíos, que dicen ser el pueblo del Eterno, y que van y hacen oraciones largas en este muro de los lamentos, el cual van y le lloran y hacen oraciones en presencia de muchas personas y dicen ser el único pueblo, pero la realidad es que yo no sé a qué Elohim ellos oran, porque ni siquiera mencionan su nombre. Evidentemente no quieren tener nada que ver con nuestro Padre, mucho menos con Yeshua, y mucho menos con su Ruach HaKodesh, que es la confirmación de que somos sus hijos, de que somos su pueblo, de que somos su novia. Estas personas evidentemente mueren sin justificación, viven esperanzados a que sea levantado un tercer templo, cuando el verdadero templo ya fue levantado y ese fue nuestro Mesías. De hecho, el templo era un tipo del Mesías que había de venir y que iba a habitar entre nosotros, Emmanuel, Yeshua. Y Yeshua es el Cordero. Entonces, estas personas viven una religión, una vida falsa, creyendo y asumiendo que son el pueblo del Eterno, pero la realidad es que en su mayoría son falsos y que también mueren sin ser justificados y que no tienen nada que ver y no quieren tener nada que ver con nuestro Mesías. Entonces, ¿de qué manera somos privilegiados? Porque nosotros, aún en la dispersión, en los lugares más recónditos de este mundo, en las ciudades más alejadas de la nación de Israel, el Señor nos mantiene, desde los confines de la tierra nos ha llamado, nos ha elegido y tal vez no podemos ir a Jerusalén. Yo en mi caso nunca lo he conocido y tal vez nunca iré por temas económicos o no sé, pero no está en mis planes. Más bien mi esperanza es cuando el Señor nos recoja y nos lleve de nuevo y les haga ver a estas personas que Él es, nosotros somos a quien Él ha amado, Yahweh. Él nos ha amado y nos ha restablecido en Él a través de nuestro Mesías. Él tuvo que venir a morir por nosotros para que Israel vuelva a casarse con Él, porque sabemos que Él le dio carta de despido y que solamente muriendo el marido se podía volver a casar. Entonces, Yeshua, nuestro Dios, nuestro Elohim, Él vino y murió por nosotros y de esa manera podemos casarnos con nuestro novio. Nosotros somos el verdadero Israel del Señor, nosotros somos sus elegidos y ver este tipo de religiosidad me hace entender y ver un poquito la historia de Yeshua con aquella samaritana. Lo voy a poner aquí la escritura, es donde habla acerca de los judíos en ese tiempo hacían menos a los samaritanos. ¿Por qué? Porque decían que eran personas paganas y que la adoración solamente era en el templo de Jerusalén. Sabemos y conocemos la historia. En Juan capítulo 4, versículo 23, dice Yeshua: pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Es decir, aquellos que han sido elegidos, que han recibido el pacto, la sangre del Mesías en sus vidas y han sido regenerados, aún en la dispersión, en sus casas, en su sala, en
en sus casas sencillas, humildes, mientras nadie los ve, son personas que podemos, me añado, podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad sin necesidad de estar en Jerusalén, en Israel, sin necesidad de ir vestidos por ahí de manera religiosa, y no solamente hablando del judaísmo, sino también ir de manera religiosa vestidos como cristianos, es decir, podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad sin necesidad de ir a una iglesia, sin necesidad de vestirnos con corbata, traje, sino en la humildad de nuestro hogar poder adorar a nuestro Elohim. También tengo aquí esta escritura que se encuentra en Lucas capítulo 18, versículo 13, hablando de las dos tipos de oraciones, la oración del fariseo, que aparentaba a la vista de los hombres ser muy santo, y la oración de el pecador recaudador de impuestos, que este recaudador de impuestos representa a varias personas, pero representa en este mensaje que estoy dando a aquel creyente que estaba fuera del pacto, ajeno a las promesas de Israel, ajeno a algún tipo de religión, como por ejemplo los judíos que dicen tener ellos únicamente el derecho sobre Dios, sino personas sencillas, humildes, gentiles, que hemos venido a ser parte del pueblo de Israel, muchos genéticamente porque su línea genética, a pesar de que se ha mezclado con diferentes naciones, Dios no ha perdido, pero también hay otros que tal vez genéticamente no pertenecen a la nación de Israel, los que están en la promesa, descendientes de Abraham, pero que son gentiles que vienen al pacto a través de Yeshua, personas indignas, y que podemos leer aquí que el fariseo oraba de una manera religiosa diciendo: gracias, Señor, porque no soy como los demás, porque ayuno, porque no soy un ladrón. Sin en cambio, aquel recaudador de impuestos decía que se había quedado a cierta distancia, dice, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y esa es la actitud de muchos que han sido regenerados, que han venido a reconocer su pecado, su maldad, y que saben que son en sus propias fuerzas o en su propia justicia, son indignos y no merecen ser restaurados, perdonados, ni mucho menos ser añadido a las promesas. Pero precisamente un corazón humillado delante del Señor Él no puede rechazar. Y aquel que se humilla delante del Señor en lo secreto, en lo íntimo, en la dispersión, en la nación que estés, tú eres pueblo del Eterno. Y vuelvo a repetir, como lo he recalcado en este video, a través de la sangre del Mesías, tú eres digno, justo, y eres mucho mejor por la justificación que hay en ti, mucho mejor que aquellos líderes religiosos o aquellas religiones que aparentan una cercanía a Dios. En la dispersión donde nos encontramos, tienes que saber y animarte con que tú eres el verdadero Israel de nuestro Elohim, tú eres el verdadero pueblo del Eterno, tú eres la novia del Cordero, y que muy pronto seremos reunidos en la tierra que el Señor le dio a nuestro antepasado Abraham, que prometió para su descendencia. Entonces, también para aquellos que tienen una participación en este tiempo del fin, los 144,000 que ya están despiertos en este tiempo, los elegidos del Señor para este tiempo del fin, para tomar posesión de la tierra prometida, que son sus guerreros. Quiero mencionar y aclarar que con esto que estoy diciendo no me estoy refiriendo a estos, pero precisamente pongo la imagen para hacer una comparación, porque también ellos se supone, o también en el pueblo cristiano se malinterpreta y se entiende por falta de conocimiento de las Escrituras, que este es el ejército de Dios, incluyendo también el Estado de Israel, y que todos los que se encuentran en Israel son el pueblo del Eterno, siendo que realmente el pueblo del Eterno está dispersado por todas las naciones del mundo. Es decir, la comparación que hago, a diferencia de estos que se piensa que son los soldados del ejército de Israel, del ejército de Dios, no tiene nada que ver con sus verdaderos soldados, sus verdaderas armas para ejecutar sus juicios, los juicios de Yahweh sobre este mundo.
los juicios de Dios sobre este mundo pecador. Y precisamente son estas personas que ya están despiertos y si por algo entra a este video alguien que pertenece a un sistema religioso, a alguna religión y no entiende, pues déjame decirte que los 144,000 ya están vivos. Están vivos y habitan en este momento en la tierra y Dios los ha estado despertando y les ha estado diciendo directamente que pertenecen a este grupo, no como las religiones que asumen pertenecer a este grupo, como por ejemplo los testigos de Jehová y entre otros tantos que se han hecho este título para ellos, sino que realmente hay personas, hombres y mujeres, que Dios ha estado despertando y que les ha dicho que forman parte de este ejército de predicadores, evangelistas, de este ejército de personas que van a tomar posesión de la tierra de Canaán, es decir, que van a derribar el gobierno de la bestia en este tiempo y que son los verdaderos soldados del Señor. No son estos que ves en las imágenes, ni tampoco el Israel es el Estado de Israel. Los verdaderos soldados del Señor están despiertos, por lo cual indica que el tiempo del fin se acerca y que Dios ha estado preparando a su ejército. Estos soldados han sido regenerados, se han humillado delante del Señor y han entrado en el pacto para este tiempo del fin. Así es que yo espero que pueda haber una comprensión del mensaje y no haberme salido un poco y haber mezclado el mensaje, sino que pueda entenderse que el verdadero pueblo del Eterno es justificado, es santo, es kadosh, es limpio, ha sido limpiado, lavado y regenerado, y que no importa cómo tú te sientas, tú haz tu mejor esfuerzo con la ayuda del Espíritu Santo, pero si fallas, recuerda que tienes un abogado ante Él y que tú eres su pueblo, tú eres su verdadero pueblo. Y hay que tomar la armadura del Señor, revestirnos de ella y seguir caminando. No sabemos realmente cuándo comience abiertamente todo este proceso del tiempo del fin, pero hay que estar listos, preparados y que nuestro Elohim, el Dios de Israel, el Eterno, nos bendiga, nos proteja, nos mire con agrado y nos llene de bendiciones y riquezas, sobre todo espirituales, que son mayores que las materiales. Así es que espero que este mensaje haya sido de bendición para muchos, personas que lo lleguen a ver, y sobre todo que pueda quedar muy claro cómo la justicia de Cristo nos limpia y cómo nosotros tenemos el privilegio de ser llamados el verdadero pueblo del Eterno.